¿Cómo está, señor Lescano? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días desde Piura. Desde Un saludo Piura. a todo el país. Bueno, con los cuidados del caso, imagino, luego de las advertencias y los sin claro. contacto con la gente. Bueno, eso es un poco difícil, pero con el distanciamiento. El distanciamiento, usando alcohol, antes y después de los eventos, pidiendo la colaboración de la Policía Nacional, que está colaborando muchísimo para hacer cumplir las normas sanitarias, y consecuentemente estamos haciendo los esfuerzos para llevar a cabo este proceso electoral que es importante, Sí. y que el pueblo vea a sus candidatos en la calle, caminar sin ningún problema, pero cumpliendo las normas que tienen que cuidar la vida y la salud de todos. Ciertamente con la mascarilla bien puesta. Señor Lescano. Con la mascarilla bien puesta, Exacto. Cuando uno habla, se dirige al pueblo y cuando está haciendo las actividades, ¿no? Y a propósito de cosas bien puestas o mal puestas, en realidad su partido no lo está ayudando mucho, por lo menos su bancada no lo está ayudando absolutamente nada y está haciendo que usted tenga que hacer una campaña no solamente cuesta arriba por la pandemia, sino porque ha perdido terreno de una manera gravitante su partido político, justamente por la conducta de su bancada. En realidad yo siento, no me voy a referir a la bancada, Ajá. que ya les hemos hecho conocer nuestros puntos de vista. Sí, pero es importante saberlo, porque para ver cuál es la diferencia, ¿no? Pero yo sé que hay diferencias, pero la propuesta que nosotros ahora encabezamos es la que ha tenido respaldo mayoritario del partido. Cerca del 70% de los militantes me han elegido a mí y a los candidatos a las vicepresidencias. Yo le pido a la bancada que tome en consideración las propuestas, los pedidos que estamos haciendo para que ayuden al partido. Si ellos no escuchan esto, obviamente tendrán que responder por sí y ante sí. Pero el partido ya ha marcado la línea de trabajo en estas elecciones internas, eligiendo a quien habla como candidato presidencial. Y lo segundo, yo en estos recorridos que estoy haciendo de manera, digamos, restringida, porque no es una situación normal que vive el Perú, yo siento la acogida generosa del pueblo del Perú. Esto de lo que ha pasado con las actividades desde el Congreso, la situación de vacancia, el pueblo la diferencia muchísimo y bien claramente con las actividades que cumplió el excongresista Johnny Lescano, quien habla, y ese trabajo ha valorado mucho, valora mucho. No sentimos insultos, no sentimos que haya una cuestión, digamos, de frialdad en los recorridos que estamos haciendo. Hay muchísima acogida. Yo agradezco mucho a los pueblos que hemos recorrido: Lima Provincias, Ancash, La Libertad, Lambayeque, y ahora estamos en Piura, repito, con los cuidados del caso, y reitero mi agradecimiento a esa amistad, a esa objetividad que está mostrando el pueblo peruano. Señor Lescano, buenos días. Nos ha dicho usted que está en Piura, que es una de las regiones que más está sufriendo por el aumento del número de infectados y de muertos. Y por eso es que le preguntaría, habida cuenta de lo que ha visto usted ahí, ¿qué es lo que un eventual gobierno suyo haría de diferente respecto de lo que se viene haciendo hasta ahora en la lucha contra la pandemia? Hay que actuar con oportunidad. Eso, en primer lugar, porque cuando uno se actúa con oportunidad puede ocasionar más muertes, como hemos visto en los casos anteriores. No había oxígeno, no había camas UCI, no había nada, no había medicinas, porque la salud en el país no ha estado respondiendo oportunamente con las necesidades del pueblo peruano. Con oportunidad, en el momento que debe actuar el gobierno, y estableciendo pautas y equipando y consiguiendo buenos hospitales, camas, oxígeno y todo lo suficiente, invirtiendo para tener buena salud, salud de calidad. Eso yo haría en primer lugar. Y segundo, tratando de hacer los contratos también como se debe hacer, con las normas técnicas, obviamente, para conseguir las vacunas, para conseguir otras, digamos, cosas que nos permitan enfrentar esta pandemia que no se quiere ir, apoyando a los científicos peruanos, a los médicos peruanos que están tratando de hacer su propia vacuna, las pruebas moleculares, porque hay una desidia, ellos están haciendo el esfuerzo, han hecho respiradores para enfrentar la falta de respiradores que tienen los hospitales. Ese esfuerzo nacional
hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y evitando, obviamente, que los dineros del Estado pueden estar mal destinados. Tú me has visto luchar, Fernando, en el Congreso contra mafias y corruptos en el Congreso disuelto. Así que eso haría de diferente. El restablecer Amacaya, Amazúa, Amayuya. Con eso hicieron un gran imperio. Esas normas declaradas como normas de buen gobierno por Naciones Unidas hace 2 años. No robar, no mentir y trabajar. Eso haría de diferente. Señor Lescano, usted ha sido crítico con Carlos. su... ¿Cómo está? Buenos días. Usted ha sido crítico con la bancada de Acción Popular, pero ¿está la posibilidad de que Manuel Merino sea designado vocero de esta bancada? Evidentemente no es la única, hay otros nombres que se barajan, pero ¿qué opina de esta posibilidad de que Manuel Merino sea nombrado vocero? ¿Qué tan contraproducente puede ser para su campaña? Y además el hecho de que Manuel Merino viajó a los Estados Unidos, y eso tampoco ha sido tomado de muy buen talante que digamos. ¿Cuál es su comentario? Yo me pronuncié al día sobre ese particular. Yo he dicho que la designación de Manuel Merino como vocero de la bancada parlamentaria no ayuda. ¿Por qué? Para poder desarrollar este proceso electoral. En primer lugar, porque está fuertemente cuestionado por la población, por los hechos que han pasado, está investigado. La Fiscalía ha abierto un proceso de investigación por delitos graves. Yo creo que responsablemente debe declinar de esa posición, ayudar al Perú, ayudar a su partido, para que el proceso electoral sea lo más normal posible. Pero hay gente de peso en la bancada que lo apoya. Ricardo Burga, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, yo no sé si serán gente de peso o no. Me refiero a que tienen trascendencia en la bancada, tienen importancia. Bueno. A eso me refiero. Bueno, mire, ellos tienen la libertad como parlamentarios que son de decidir por sí y ante sí, con el mandato que no es un mandato que se lo obliga a tomar alguna determinación, pero ellos ahora deben actuar para ayudar al partido en este proceso electoral. Si no lo hacen, yo voy a seguir en la línea. El pueblo de Perú sabe que es deslindado de ellos. No van a ayudar si ellos se hacen llevar por decisiones personales o grupales, es cuestión de ellos. Pero yo creo que ese no va a ser la verdadera voz de Acción Popular, que mayoritariamente a mí me ha designado con casi el 70% de votos como candidato presidencial. Sí, ahora, usted evidentemente ha visto y ha dicho desde el primer momento cuáles son sus diferencias con esta bancada, que además parte de ella fue la que impulsó la vacancia del señor Vizcarra y la situación política que todos vivimos. No podrá negar que cuando fue elegido el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, Acción Popular tenía una proyección promisoria, y todo lo que ha pasado después ha tenido un impacto muy grande. Es más, esto también puede ser inicialmente en el partidor, en las encuestas, no tiene una proyección importante respecto a los que están en los primeros lugares. Esto puede variar y esto todos lo sabemos, pero hay una realidad del punto de partida. Yo quería preguntarle qué le parece lo que está ocurriendo con otro de los candidatos, que es el señor Acuña, y eventualmente una exclusión del señor Acuña. Ha habido algunos otros candidatos que se han pronunciado sobre el tema. ¿Usted considera que está actuando en consecuencia el Jurado Nacional de Elecciones o no? A ver, yo quiero también contestarte el comentario que haces, ¿no? Que a nosotros no nos ponen en un lugar expectante, que no estamos entre los primeros lugares. Eso, mira, estimado Carlos, se han hecho encuestas y se hacen encuestas para todos los gustos. No te olvides que las encuestadoras no pusieron... Bueno, por si acaso, para excluir a Carlos del problema, soy Mónica la que le está preguntando. Perdón, en todo caso, de repente Mónica, usted ha tenido algún problema de oído, pero digamos que siga usted estaba... con su reflexión. Sí, me dijeron que estaba Carlos y Bernardo. También están, por supuesto. Ya. Ese es el trío de ampliación de noticias. Como estamos por teléfono, no se puede. A ver, hay que afinar un poquito el oído, a ver. Sí. Lo cierto es que las encuestadoras hacen encuestas para todos los gustos. Te decía que en este congreso complementario que hubo, no lo ponían a varios partidos políticos con la posibilidad de ingresar. Y entraron 10, 15, 8 parlamentarios de esos grupos que no aparecían en las encuestas. O sea que
Eso de que no estamos en un lugar expectante es una verdad a medias o una mentira a medias, ¿no? Ya. Entonces, yo siento otra cosa en la calle y no me preocupa porque lo importante a mí es sentir digamos, la expresión del pueblo. En segundo lugar, yo dejo que los organismos electorales vean la situación de los candidatos a la presidencia. Creo que todos tenemos que cumplir las normas, todos tenemos que cumplir la ley. Aquel que no cumple la ley y se dice que se le puede excluir, hay que aplicar la ley. Entonces, yo pienso que si los organismos electorales ven que no se ha cumplido con la ley, la tienen que aplicar, sea cualquiera el candidato. Entonces, pienso que eso está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Me he enterado que no se ha declarado algunas propiedades por algunos de los candidatos. Sí. El señor Acuña supuestamente es una de las propiedades en La Molina que no habría declarado. Sí. Bueno, eso es materia de exclusión. Por esa razón ya muchos los han excluido, de tal manera que hay que aplicar la ley nomamónica y con eso obviamente se tiene que mostrar un sentido de igualdad en el tratamiento en este proceso electoral. Señor Lescano, antes de ir a la pausa quisiera dejar plantear una pregunta. El presidente de la República, en una entrevista concedida el día de ayer, destaca 3 proyectos de infraestructura que él intentará sacar en los meses que quedan en la función presidencial para él. Y habló de los proyectos de Alto Piura, cerca de donde usted se halla ahora, de Chavimochic y de Sihuas Majes. Recordamos muy bien que los 2 gobiernos de Fernando Belaúnde insistieron mucho en la inversión en infraestructura. Quisiera saber cuál es su posición sobre estos proyectos y si tienen otros prioritarios en mente, porque los tiempos más bien están a poner dificultades a la inversión pública, no privada, pero necesitamos inversión para que haya empleo. Así que quisiera escucharlo hablar sobre esos 3 proyectos y otros eventuales que usted tenga en mente en su programa. Pero primero vamos, por favor, a una pausa, señor candidato de Acción Popular. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo había planteado una pregunta al candidato a la presidencia del señor Johnny Lescano de Acción Popular. Señor Lescano. Sí, Mónica, mira, yo creo que todos los proyectos agrarios, agroexportadores, hay que llevarlos adelante, ¿no es cierto? Yo creo que no solamente Chavimochic, sino otros proyectos como Gajito Ciego, ¿no? Los candidatos de La Libertad, por ejemplo, me pedían este proyecto que es importantísimo. El proyecto Olmos hay que replantearlo, porque no está ayudando a los agricultores, está ayudando a los grupos económicos. Los agricultores están como obreros ahí siendo explotados con jornales absolutamente mínimos, un poco que se está corrigiendo con esa ley aprobada por el Congreso, pero hay que llevar adelante esos proyectos, pero replanteando para cumplir con ese principio de mi partido. La ecuación hombre-tierra, la gente no puede estar sin tierra, con un pedazo de terreno del cual vivir. Ese es uno de los principios de mi partido, y así hizo los proyectos del presidente de la UNDE. No entregarle a 3 o 2 grandes transnacionales, porque ahí no se está ayudando a la agricultura. Puede haber inversión, puede haber todo lo que tú quieras, pero no se está convirtiendo al Perú en un país de propietarios, donde la agricultura es absolutamente indispensable tener propietarios. De manera que nosotros vamos a impulsar todos los proyectos de esa naturaleza. Señor Lescano, usted habló hace unos minutos acerca del tema de salud, que es fundamental, y más aún en esta etapa de pandemia. Los candidatos a la República y al Congreso tienen muchos seguidores. En ese sentido, es importante que ellos piensen también y opinen respecto a la pandemia. ¿Cómo calificaría la declaración que ha hecho hace poco nada más el señor Martín Vizcarra, quien es ahora candidato al Congreso, sobre el uso de la ivermectina como un preventivo? ¿Cree usted que es responsable que se haga un tipo de comentario así a sabiendas de que no hay una evidencia científica acerca de su eficacia contra el COVID? Mira, yo creo que lo responsable, lo oficial del Estado, de un gobierno, de un parlamento que también ayude en esta materia, es la vacunación. La vacuna que tienen que evitar que los peruanos se sigan contagiando para darle una solución absolutamente definitiva. Pero voy al comentario en sí, o sea, al comentario del señor Vizcarra, recomendando la ivermectina como preventivo. Bueno, si alguien en su libertad quiere usar algunos métodos o medicina alternativa, es cuestión de ellos.
¿no es cierto? Es la libertad de todos los peruanos. Yo pienso que eso es simplemente un comentario de un candidato al Congreso, pero no es la voz oficial, digamos, del Estado. El Estado debe ser tajante en esto y comenzar a vacunar. Lo otro es simplemente una opinión que podría tener un médico, pero un ciudadano. Si no está confirmado desde el punto de vista científico, ¿le parece responsable que se recomiende eso? Bueno, yo lo tomo como una opinión más acertada y desacertada, ¿no es cierto? Una opinión que tiene un ciudadano, ¿no? Que tendrá que responder. Ahí estarán los ciudadanos porque es candidato al Parlamento y verán si esa opinión es adecuada o no adecuada en una situación como la nuestra. Yo creo que cuando uno ha sido presidente es un poco contradictoria. Es decir, vamos a comprar la vacuna, no hemos podido comprarla porque me sacaron de la presidencia y ahora opta por otras soluciones. Suena contradictorio, por lo menos contradictorio, y creo que como jefe de Estado ha debido más bien incidir en la vacunación y no en otras medidas que los ciudadanos utilizan, pero es como ha sido jefe de Estado tomar una posición más oficial, más consistente, con más argumentación, que creo que es la vacunación. Señor Lescano, usted es abogado y es miembro de un partido que se caracterizó durante sus dos gestiones, o sus tres, por reforzar nuestro sistema de seguridad social. ¿Qué opinión le merece el hecho de que se haya aprobado, estamos en espera de que el Tribunal Constitucional diga su palabra, la devolución de parte de los aportes que los trabajadores hacen a un fondo solidario de jubilaciones? Como usted sabe, es un fondo que no es privado, sino cuya idea básica es que los activos que son jóvenes hoy coticen por los ancianos de hoy y que dentro de 30 años los que sean ancianos reciban de los próximos. Este principio se ha roto, como usted sabe, violando un texto constitucional que declara intangible esos fondos. ¿Cuál es su opinión como abogado y como velaundista sobre este problema? Fernando, yo he sido miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social los 19 años que he estado en el Parlamento Nacional. Y como abogado y como parlamentario que he estado dedicado a estos quehaceres en mi actividad congresal, te puedo decir que cuando el Estado tiene también que cumplir con sus obligaciones. El Estado ha recibido dinero y no le ha dado ningún beneficio a un trabajador cotizante en la ONP. Y como no ha dado ningún beneficio, debe devolver dinero de los trabajadores. Yo creo que es intrascendente que sea un fondo común o un fondo privado. Ahora, incluso la ONP tiene cuentas individuales de los trabajadores. Sí. Hace más o menos 10 años tiene la ONP cuánto está aportando cada trabajador. Y consecuentemente yo pienso que lo que se ha ordenado a través de la ley aprobada por el Congreso simplemente es devolver dinero del trabajador, no el dinero del Estado. Sí, ahora, cuando usted dice solamente una tingencia, señor Lescano, cuando usted dice que el Estado ha recibido dinero, el dinero es de los contribuyentes, digamos, del sector de contribuyentes. Entonces, no es que el dinero, el Estado esté produciendo dinero permanentemente. Entonces, por eso, a eso también, me imagino, se refería la pregunta de Fernando Carballo sobre un fondo solidario para sostener la jubilación de los que envejezcan 30 años después. En realidad, mira, el dinero de los trabajadores, no es de los contribuyentes, porque si utilizamos ese término, Mónica, se da la impresión que son impuestos. No, esos son aportes de los trabajadores para conseguir una pensión. Y repito, para mí no es trascendente que esté en fondo común o fondo de las AFPs, como lo hacen en fondos individuales. Yo pienso que es dinero que se debe devolver para... Pero ¿cómo se sostiene en el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se sostiene ese fondo en el tiempo? Ese fondo se sostiene en el tiempo, primero con las inversiones que hace la ONP hace inversiones. Segundo, con las utilidades que tiene Electroperú, que también aporta para el pago de pensiones. Y tercero, con los aportes mismos, ¿no es cierto? Lo que sí tengo que decir, Mónica, que esos aportes han sido saqueados. Mira, se han contratado estudios de abogados que se pagan más de 100 millones para que litiguen con los viejitos. Y nadie dijo nada, nadie dijo... Estos son fondos intangibles, esto no se puede tomar. Pagan millones de soles para litigar. Eso me parece pues un crimen. Nadie ha dicho que el Estado mismo con otras empresas le deben a la ONP más de 9.000 millones de soles a la ONP para que pague las pensiones. Y ahí nadie dice nada, nadie reclama, nadie los demanda
para que cumpla también el Estado con aportar al BNP y conseguir que los trabajadores se vean beneficiados con sus aportes, todos los trabajadores. Y mi estimado Fernando, los fondos son intangibles para los terceros, los trabajadores que pueden tocar su dinero, es dinero de los trabajadores. Otros no pueden tocar ese dinero, son intangibles. Pero para el mismo trabajador, el trabajador se lo puede llevar ese dinero, tal como sucede en las AFPs, que es otro sistema, pero también son pensiones. De manera tal que yo tengo claro el asunto. Incluso, mira, Mónica, Fernando y Carlos, el mismo gobierno, cuando estaba Vizcarra, propuso también una solución económica y dijo, no le vamos a devolver los 4.300 soles a los aportantes de la ONP, les vamos a dar pensión recortada de 250 a 330. Hay dinero para hacer el reconocimiento de estos aportantes que no consiguieron pensión porque no aportaron 20 años. Ahí está, las dos propuestas son económicas y el Estado mismo, el gobierno mismo, a través de ese proyecto presentado anteriormente, está reconociendo que hay que darle una solución económica a los aportantes de la ONP que no han tenido pensión. Esa es mi posición. Sí, señor Lescano, ¿por qué Acción Popular lleva entre sus listas de candidatos al Congreso de la República y también al Parlamento andino a 7 con sentencia penal? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha habido un buen filtro en este caso? Mucho se habla acerca de tener un Congreso limpio, un Congreso libre justamente de personas que han ido contra la ley. Pero acá vemos, en un cuadro que ha elaborado el colega Wilber Huacasi de la República, 7 condenados, 7 con sentencia. ¿Qué ha pasado ahí? Carlos, nosotros no solamente en este proceso de elecciones internas, sino además en otros procesos anteriores donde también hemos elegido a nuestros candidatos, lo hacemos a través de este mecanismo de un militante, un voto. Nosotros no designamos a los militantes, consecuentemente ellos se presentan y son elegidos por cada uno de los... Claro, pero se inscriben, obviamente, se inscriben, y tiene que haber ahí un filtro para determinar quiénes son los precandidatos. Nos han venido tantas elecciones, el Congreso complementario, elecciones, poco tiempo para llevar adelante este Congreso y esta elección para el presidente, muy poco tiempo. Han visto los plazos tan cortos que nos han dado y no hemos podido hacer... Pero eso depende de los filtros de los partidos, y eso no es de ahora, señor Lescano, es de hace mucho tiempo. ¿Cuántos casos hemos tenido así? No solamente en este Congreso, sino en anteriores también. No, pero lo cierto es que hemos tenido un poco de paso para hacer un examen minucioso de cada uno, más de 1.000 y tantos. Pero ante el problema, ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a hacer algo? ¿Los van a poner, digamos, en lista? ¿No? Mira, ya el jurado está excluyendo a algunos. Han tenido sentencia, señor, afuera. Okay. Han tenido otra sentencia afuera y nosotros tenemos que acatar eso. Okay. Porque así dice la ley. Y qué bueno que estén detectando esos casos para que no haya personas con sentencias vigentes o hayan tenido sentencias penales. Ciertamente. Bueno, se está haciendo, se habla de 80 candidatos que han sido demandados. En algunos casos estamos hablando de varias representaciones políticas y ojalá que efectivamente el filtro en el Jurado Nacional de Elecciones sea sumamente efectivo. Muy amable, señor Lescano, gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir al gran resumen de la hora y volvemos.